Hola, buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy. Bienvenidas quienes están por Zoom, quienes nos van a integrar ahora de a poquito por YouTube y Twitch. Les cuento que un poco dándole la actualización de esta semana, hoy día empezamos con nuestra actividad semanal que iniciamos con charlas, ahora con Jorge Toledo, y esto es como una previa para el taller que se nos viene el sábado a las 10:30, donde vamos a experimentar un poco más con el tema de la microscopía. Y también, entre medio, mañana va a estar Macarena hablando del tema de las noticias falsas para reconocerlas y, bueno, Macarena Ábalos para reconocer sobre noticias falsas. Pero hoy día tengo el gusto de presentar a Jorge, bueno, acá te veo mejor, a Jorge, quien ambos somos parte de Comunicaciones Chile, desde ahí lo conozco, que es una agrupación de divulgación sobre ciencias para la comunidad acá en Chile y también de personas chilenas que residen en el extranjero. Jorge trabaja junto a Micromundo y Micromundo junto a Folsco, quienes trabajan en el tema de la divulgación y visibilización de crear como artículos y acceso para estudiantes, si mal no entiendo, para acceso a ciencias. Pero creo que eso lo mejor que puede hacer es que Jorge pueda presentarse también. Y bueno, Jorge sabe mucho sobre microscopio, microbiología, sobre instrumentos que nos ayudan a explorar y conocer más del mundo microbiano. Así que, bueno, el lugar es tuyo, Jorge, y siéntate con toda la confianza y para compartir tus conocimientos. Y también, quienes tengan dudas pueden escribirla en el chat. Ahí nuestro equipo ahí está revisándolas constantemente. Y también quienes estén en Zoom pueden levantar la mano si se animan o escribirlo en el chat. Súper. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Yo no puedo ver tan bien. Súper. Cuando tenga preguntas, Ale, por favor, interrúmpame nomás, ningún problema. La idea es aprovechar de conversar y de que si surgen dudas inesperadas, como que podamos abordarlas al tiro, que es la parte más divertida de estar en vivo. Muy bien. Súper. Súper. Entonces, como bien decía, yo dirijo esta agrupación que son científicos no solamente de áreas biológicas, sino que de varias áreas, y no solamente científicos, sino que últimamente se han sumado enfermeras, artistas, y van a entender por qué a medida que les presento esto. O sea, ¿qué tiene que ver una enfermera en cosas de microscopios? No están alejados. ¿Y qué tienen que ver los artistas? Tampoco están alejados. ¿Ya? Porque los microscopios no son como cualquier otro aparato que está en el laboratorio. ¿Ya? Para mí, o en general, nuestra comprensión es que los humanos somos súper visuales. Entonces, el conocimiento, cuando entra en el fondo por la vista, es muy distinto a todos los otros aparatos. Entonces, hay un montón de otras cosas que se pueden explorar. Entonces, primero, esta charla, de alguna forma, queremos ver, más allá de este micromundo microbiano, la manera de explorarlo, porque no hay un único microscopio, no hay una única estrategia. Entonces, particularmente yo, soy el director de la red de equipamiento científico avanzado de la Universidad de Chile, donde tenemos varias unidades, una de ellas es microscopía, hay otras unidades como impresión 3D, datos, ¿ya? Pero principalmente mi labor es de alguna manera guiar a los científicos que tienen preguntas, y esto es súper común, uno espera que los científicos como que sean una máquina de acumular muchos conocimientos, pero los conocimientos crecen todo el tiempo. Entonces, en algún momento, alguien dice, hoy me gustaría medir qué tan rápido se mueve una célula de un embrión, no sé, de una jirafa. No sé, algo que uno no se espera. Entonces, uno de alguna forma sabe de embriones, o sabe de jirafas, o sabe de microscopios,
y no lo sabe todo, es imposible. Entonces y particularmente yo soy la persona de los microscopios, y cuando la gente necesita resolver esas dudas de cómo hacer el experimento, en el fondo para mí es fácil que me puedan ubicar. Tenemos una página web donde salen los equipos, y hay una serie de equipos que tenemos acceso, que están instalados y que yo soy experto en manejarlo, y cada uno tiene una distinta gracia. Y a veces nos gusta usarlo en conjunto, a veces por separado, pero tenemos alguno que es para ver embriones muy rápido, otros para ver moléculas únicas, otro para ver tejidos completos. Entonces ahí de alguna forma vamos combinando. Y aquí la primera idea es que uno, en general los que tienen las preguntas, no tienen tan esperaría de ese científico que tiene todas las respuestas. Es más bien lo contrario, o sea, él sabe lo que quisiera estudiar y tiene que ser súper sentar sobre estos equipos, porque hay veces uno, a veces otro, ¿ya? Y también un poco con los equipos históricos, y mezclar un poco con lo que hemos hecho de divulgación, porque por lo menos a mí mi motivación en hacer comunicación científica es que teníamos todos estos equipos a la mano, y mucha gente no tiene acceso, y yo tenía acceso casi ilimitado, en el fondo microscopios de campo claro, o sea, como microscopios que se usan con iluminación con luz del sol, ¿ya? Originalmente eran espejos, ¿ya? Y con estos espejos uno podía mirar distintos objetos, ¿ya? Imagínense, en el fondo, conceptualmente, que antes de los microscopios uno no sabía que existían los microorganismos. O sea, ahora a ti te dicen, oye, tenía un microscopio, fue algo súper revolucionario. Pero el microscopio salió originalmente y un montón de años después aparecieron las cámaras fotográficas. Entonces, primero, la primera representación que tenemos acá, esto igual son experimentos actuales, son experimentos míos, de un artículo que tenemos hace poco, pero la idea es que nosotros partimos como esto aquí se ve una neurona, objetos, pero en general nuestro cerebro, que a veces es un poco cuadrado para algunas cosas, tiene que ser capaz de clasificar. Entonces, nosotros vamos a tratar de clasificar objetos. ¿Cómo? Vamos a tratar de buscar formas, vamos a tratar de ver si hay cosas que, por ejemplo, aquí estudiar Alzheimer en pacientes humanos. Mucho se ha hablado y se discute también de los modelos. En este caso son cerebros humanos. Y esto es toda una historia, porque estudiar cerebros que provienen de humanos, primero tenéis que coordinarlo entre que una persona fallece y que podamos usar ese cerebro, porque el cerebro obviamente se empieza a degradar. Pero la historia aquí es más bonita, porque, o sea, bonita entre comillas, pero en Colombia hay un pequeño pueblito que pasaba hace mucho tiempo atrás, que como hay muchos cerros en Colombia, pasaba que la gente como que no se conocía entre un cerro y otro, entonces estaban súper aislados. Y en el fondo, unos 100 años atrás, había mucha endogamia dentro de esos pueblos porque no podían ir a otros lugares. Y esa endogamia produjo que aparecieran un montón de enfermedades, y apareció la enfermedad de Alzheimer, donde la principal, en el fondo, enfermedad de Alzheimer descrita como genética, apareció en uno de estos pueblos, que proviene de 8 familias. Y el punto es que es algo súper terrible, porque casi toda la comunidad tiene Alzheimer, y cómo estudiarlo, en el fondo, sabiendo que casi toda la comunidad tiene Alzheimer, toda la comunidad, en el fondo, está súper coordinada y todos son donantes de sus tejidos. No solamente de sus cerebros, sino que de su sangre, se hacen exámenes durante toda su vida, y así un caso ejemplar como para poder seguir esta enfermedad. Nosotros aquí fuimos a Colombia, aprovechamos este biobanco y produjimos toda una teoría observando estos cerebros, basados en que el Alzheimer no solo es por el problema de las neuronas, sino que es el problema de cómo se alimentan las neuronas. Y lo que empezamos a observar fueron como los vasos sanguíneos, en el fondo las pequeñas arterias que hay en el cerebro, cómo se distorsionan. Y ahí un poco surge una coordinación de nuevo masiva, que es como coordinar a todo un pueblo, coordinar a todas sus personas que en el fondo tienen problemas, en el fondo diarios, viviendo con la enfermedad de Alzheimer, que es terrible, coordinarla con la gente de los estudios clínicos y con nosotros que somos los de la ciencia básica y la microscopía. Esos son desafíos actuales. Esos se suman a los desafíos matemáticos, que no espero que se entienda esto en detalle, pero quizás algunas de estas cosas se le hacen comunes cuando uno estudia geometría, y aprende a hablar de perímetro y de área, y después se nos olvida un tiempo, ¿ya? Porque no lo usamos regularmente, pero cuando estamos en estos estudios tratamos de acordarnos completamente de lo que aprendíamos, porque tenemos un poco la geometría oxidada, pero para ver que dos cosas son distintas, la geometría es la manera de describir. Y obviamente nos podemos juntar con matemáticos, pero también es necesario que nosotros tratemos de diferenciar en qué se diferencia, por ejemplo, un cuadrado de un círculo.
¿ya? Porque se diferencian en el perímetro, en el volumen, o sea, en la superficie, y todas esas preguntas son necesarias para poder empezar a hacer la descripción de las grandes preguntas. Pero todo esto que hemos visto hasta este momento ha sido hablar de lo que vemos, pero ¿cómo lo vemos? ¿Ya? ¿Cómo podemos ver cosas microscópicas? Y aquí hay otra polémica de cuándo surge el microscopio, ¿ya? Porque existen dos grandes microscopios. El típico, que uno ha visto muchas veces. Aquí tengo uno de estos. Bueno, quizás lo conocen más o menos bien. Que este microscopio, este es antiguo, es bien bonito. Es como un pisapapeles que me encanta. Bueno, estos microscopios aquí tienen unos lentes y tienen otros lentes arriba. ¿Ya? Y en paralelo surgió este otro tipo de microscopios que no parecen microscopios. ¿Ya? Parece como una cucharita, una paleta. Eso es del porte como de una mano. Es muy pequeño, es como de este porte. ¿Ya? Y el punto es que, básicamente, un microscopio, aquí el que hizo Antoine van Leeuwenhoek, el truco era de un microscopio tener un lente. Porque la idea del lente es que cuando viene la luz, que trae información condensada, el lente la puede separar. Del mismo modo que si yo hago un dibujo en un globo y de alguna manera lo inflo, esta figura se expande. Y cuando se expande empiezo a ver detalles, ¿no? Entonces el truco y el corazón del microscopio está en ese lente. Y de hecho van a ver en el taller del día sábado que vamos a usar estos microscopios, que son microscopios de papel, que asimilan este primer microscopio de van Leeuwenhoek, porque solamente hay un lente, ¿ya? Y este lente de alguna forma tiene organizado, o tiene los componentes mínimos para poder expandir la luz, ¿ya? Entonces, este microscopio, inicialmente cuando van Leeuwenhoek lo construyó, él se fue con su secreto a la tumba, porque el truco era cómo hacer los lentes. Ahora tenemos sistemas de pulido, más automatizados, tenemos hartos materiales, pero él era un fabricante de lentes, ¿ya? En el fondo, él no era en el fondo un científico, ¿ya? Él empezó a pulir un sistema y lo compartió, lo tuvo que ir a mostrar. Como les digo, no habían fotos, ¿ya? Entonces, llegar a ver cosas, el que empezó a ver de todo. Empezó a mirar el agua. En el fondo, fue el primero que vio microorganismos, pero la palabra microorganismo no existía. Entonces, él le puso nombre a las cosas. Él empezó a bautizar a todo un universo entero. De hecho, cuando nos maravillamos con la gente que ve nuevas galaxias, imagínense de darte cuenta que está lleno de pequeños habitantes por todas partes. Él fue el primero que los vio y los describió. Alguien cuando tiene un microscopio en sus manos, intuitivamente quiere ver sangre, no sé por qué. Así como, ¿a qué quiere ver? No, sangre. Como que hay un instinto así como de vampiro. Luego de que superan el instinto de vampiro, uno quiere ver cosas asquerosas. No sé por qué tampoco, pero lo entiendo. Aquí tienen fotos como de pelos de la nariz, tienen fotos de la lengua, hay que buscar lunares raros, también se buscan piojos, ¿ya? Pero la idea de que existen cosas desconocidas en nuestro propio cuerpo es algo que no es tan común, porque en general ahora uno buscar y voy a encontrar esa foto, pero saber cómo se ven los pelos de mi propia nariz no es una experiencia que pueda encontrar en internet. Necesito un microscopio, necesito poder usarlo y aprender a manipularlo. Es cosa de ver la cara aquí de emoción de todos mirando las asquerosidades cuando se sacaban las costras y cosas parecidas. Actividad, que los microscopios no están en el fondo acotados a preguntas de biología. Se usan en geología, se usan en arte, y aquí hay una serie de ejemplos en cursos que nosotros hemos hecho de neurociencia, reanimación, química. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro microscopio confocal adornado de árbol de Pascua para Navidad. Ahí recortamos como los pósters, les pusimos cosas. Acá tomamos una de las imágenes que saca la microscopía, y también dibujos con los niños. Estos dibujos yo todavía los tengo en mi oficina, que fue unos dibujos que hicimos en Coquimbo, un poco inspirándonos en este caso en neuronas, en distintos tipos de neuronas y cómo las ven. Dibujar neuronas era muy divertido. Pero ahora pasando y por último, hemos estado incursionando un poco en la idea de hacer joyas. O sea, no las hacemos nosotros, pero asociamos un poco a un proyecto Fondart, que son proyectos de arte. Hace un tiempo empezamos a hacer joyas inspiradas en la anatomía, pero anatomía microscópica, ¿sí? La anatomía es como esta idea de describir los organismos,
¿ya? Pero los microorganismos también tienen pequeñas partes y también son interesantes de describir, ¿ya? De aquí me quiero descansar porque yo sé que he estado paseando de un tema a otro. Pasamos por imágenes, pasamos por microscopios inicialmente. Me voy a desviar un segundo, me voy a desviar dos diapositivas por un tema que yo encuentro bien interesante, siempre cuando hablamos de nuestro organismo completo, que ahora en esta serie de sesiones ya habrán visto como la relevancia de los microorganismos, ¿ya? Que forman parte no solamente como del sistema digestivo, sino que se ha visto que tienen un montón de influencia, incluso en cosas de comportamiento y en enfermedades psiquiátricas, incluso, o sea, cómo los microorganismos pueden de alguna manera influenciar mi sistema inmune o pueden influenciar mi conducta, así como mi estado de ánimo. Aquí yo lo llevo a otro extremo, pero les voy a contar una pequeña historia, muy cortita, que es algo que usamos nosotros como método científico. Y hace un tiempo hay algo que se llama el RCP, ¿ya? RCP es la sigla de reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Es cuando alguien está en el fondo con un paro respiratorio, se ahogó, y le hacemos una maniobra de aplastarle el corazón con fuerza, aplastarle el corazón hasta que reviva. Al igual que los microscopios, eso no siempre fue así, ¿ya? Y aquí la historia es bien interesante porque originalmente, pueden ver mil cosas que tienen unos impulsos eléctricos para reanimar. En ese tiempo iban a buscar un barril. Era como busquemos un barril y te iban de alguna manera a pasear sobre el barril con esta idea de que el barril te iba a comprimir. Y tenía mucho sentido, y creo que tiene más sentido que el anterior. Pero el siguiente, el más insólito y era súper efectivo, fíjense que son casi 100 años después, bueno, como 50, que el método del caballo, ¿ya? Porque la idea es darte pulsos, comprimirte completamente el tórax. Entonces lo que se hacía en esos tiempos era tomar a las personas, subirla a un caballo, o sea, si alguien tenía un paro en el corazón, la pregunta era ¿dónde hay un caballo? O sea, como traigan un caballo, y traían un caballo, lo subían, y el caballo con el ritmo iba aplastándole el tórax hasta revivirlo. Y luego ya empezó a evolucionar de que era por la espalda, o que era la idea de que los órganos tienen alguna función. No siempre se sabía que los órganos tenían esa función. Pero por otra parte, cuando existe cualquier organismo vivo, nosotros suponemos que hay estructuras que tienen una función, ¿ya? O sea, si esas estructuras existen es porque están haciendo algo. Cuando miramos un biofilm microbiano, que es esta estructura que pueden formar y adherirse tanto en condiciones sanas como también en condiciones de enfermedad, esos biofilms toman estructuras súper interesantes y esas estructuras tienen alguna función o que nosotros les hemos atribuido, o sea, no una función que ellos que se haya creado para esa función. Hay una discusión de la terminología. Pero, y la anatomía, en el fondo, más músculos uno podría pensar que hay más fuerza. Un corazón más grande implica que el organismo puede correr grandes distancias o tener un cuerpo muy grande. Un cerebro más grande puede implicar que el organismo puede tener más memoria o un pensamiento más complejo, ¿ya? Todos estos son supuestos que se buscan. Aquí nosotros hemos tratado de hacer el ejercicio con criaturas imaginarias, tanto como de ficción, como algunas creadas con Andro. El Andro, un grafitero que invoca unas criaturas mentales, que les dice. Y con estas criaturas, de alguna manera, hemos jugado a explorar la anatomía en base al conocimiento que tenemos microscópico, cómo reconstruirlo, llegando un poco más allá. Y ahí es donde muestro el link, y es como parte de nuestro proyecto actual, en donde tratamos de hacer que la gente, a partir del conocimiento microscópico, anatomía microscópica, o sea, observar pequeños microorganismos que tienen corazón, que tienen cerebro, por ejemplo, embriones de peces, ¿ya? Podamos tratar de inferir cómo es el organismo de un humano, y entendiendo cómo es el organismo de un humano, cómo y por qué debería hacer esta maniobra de RCP. O sea, si yo puedo ver un corazón y puedo ver cómo se comprime, voy a poder tener una idea de cuánto tengo que comprimirlo. Pero yo no puedo ver un corazón humano fácilmente, pero sí puedo ver el de un microorganismo. Cuando uno ve una foto, así cuando uno ve la foto de un planeta, que nunca antes se ha visto, ¿ya? Uno al principio se sorprende, o sea, dice, oh, la araña tiene pelos, oh, esa araña tiene unos ojos raros. Pero luego de un rato se puede hacer preguntas más exóticas. Por ejemplo, al ver esa araña, uno se puede plantear la pregunta de ¿por qué la araña no tiene párpados? Uno está acostumbrado cuando ve ojos, uno ve párpados, ¿ve? Esta manera de cerrar y lubricar los ojos, pero la araña no tiene párpados.
Y la observación directa de eso me hace cuestionarme todo el mundo de por qué necesitamos párpados, por qué alguien no tiene párpados y tiene ojos y puede sobrevivir bien, y yo tengo párpados, ¿qué pasaría si me los saco? ¿Y qué pasaría si le pongo párpados? Y hay toda una pregunta interesante, quizás no es vital, pero es muy interesante y son las preguntas que nos gusta explorar y que a partir de una visualización empezamos a construir una montaña de preguntas. Y el problema o el límite para estas preguntas en general anda con el límite de los microscopios. ¿Ya? Porque por una parte yo simplemente con el ojo humano puedo ver cosas que andan del orden de los milímetros, puedo ver pequeños huevos, puedo ver huevos de rana que son más o menos grandes, pero cuando quiero hacer preguntas del interior de la célula, me complico porque los microscopios tienen límites. ¿Ya? Es difícil tener una técnica que sea ilimitada. Entonces, estos límites no solamente qué es lo más pequeño que quiero ver, sino que hay algo que nosotros le decimos la frustración. Originalmente teníamos un triángulo de la frustración. Ahora es como más un pentágono, pero hay hartas frustraciones que manejamos y van desde, quiero ver lo más chiquitito posible, ¿ya? Por otra parte, quiero ver algo lo más rápido posible, ¿ya? Y por otra parte, quiero ver algo vivo, quiero ver algo que, en el fondo, que no se muera, o quiero ver algo en 3 dimensiones, ¿ya? Quiero ver algo con volumen. Y el problema es que tengo, en este caso les presento 3 de las principales frustraciones, nunca puedo compensar las 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, un microscopio de máxima resolución como un microscopio electrónico tiene que estar muerto, tiene que estar fijado. Un microscopio con células vivas, nunca puedo ver las cosas tan rápidas. Un microscopio ultra rápido, tengo que ver cosas muy chiquitas y muy acotadas. Por ejemplo, ¿ya? En este caso, ¿ya? Acá nosotros tomamos queratinocitos, que son células que están en nuestra piel, y cuando nosotros tenemos una herida, los queratinocitos se mueven y tratan de reconstruir. La herida es un modelo súper fascinante, a mí me encantan, porque de alguna manera cuando uno tiene una herida y empieza a salir sangre, se activa todo un sistema de que las bacterias quieren entrar, las que están afuera estaban en el fondo tranquilamente, no haciendo nada. De hecho, las bacterias que están afuera de alguna manera evitan que se peguen otras cosas, como algunos hongos patógenos u otras bacterias. Pero cuando se abre una entrada a la sangre que tiene un montón de alimentos, obviamente que la bacteria va a querer ir a comérselo. Pero dentro estamos llenos de células que por algún lado van a prevenir que entren a comer y por otro lado que tengan que regenerar. E idealmente que regeneren pero sin dejar cicatrices y se vuelve más complejo aún. Entonces esto es una carrera porque de alguna forma tengo que rellenar esto rápido, pero tengo que rellenarlo de manera delicada para que esto vuelva a ser funcional. Entonces, algunos de los primeros son las plaquetas que van a llenar el camino como, con carreteras de fibrinógeno, que de alguna manera son moléculas que permiten que otras células caminen, como esta. Esta va a caminar. Y aquí yo la puedo estudiar en el fondo desde lejos, pero aquí también la puedo estudiar desde cerca. Y aquí es más interesante, porque aquí yo veo cómo camina la célula. Y aquí yo trato de preguntarme por qué camina y qué la hace caminar. Porque yo digo, bueno, es fácil, se pega la célula, y después se pega y pega una pata y pega otra pata. Tiene sentido. Pero cuando una célula pega una pata y pega otra pata, y asumimos que el pegamento es suficiente para que la célula esté pegada a la superficie, que van a recubrir, por ejemplo, una herida después de que haya o sea, van a recubrir la piel después de que haya una herida. Pero este comportamiento de migración es interesante a todos los niveles, porque nosotros lo estudiamos también de un organismo. Cuando partimos desde la formación, luego de la fecundación, las células se multiplican y luego tienen que empezar a expandirse para llenar todos los espacios en un óvulo y en el óvulo y para empezar a formar en el fondo los diferentes órganos. Entonces, este proceso de migración es una comunicación y una coordinación increíble. En el caso de la herida, es un modelo simple, pero se usa en todos los sistemas, exceptuando en las plantas y en las neuronas, porque las plantas no migran. Las plantas se quedan quietas y la manera de crecer es como dividirse y tirar otra célula. Y se divide de nuevo. Entonces las plantas siempre están quietas. Las neuronas también. Las neuronas no migran, se quedan quietas y lo que hacen es estirar las patas. Así como estirar la pata por un lado, otra. Pero en general las células se mueven. Y verlas moverse es algo re interesante. Y si miro dentro de la célula, mira, en el fondo cada una de estas son imágenes que nosotros trabajamos en proyectos actualmente. Si mira dentro de la célula, ¿qué conoce de las células al interior?
Por un lado tengo bacterias y por otro tengo células animales, ¿ya? Y las células animales, si las miro evolutivamente, yo entiendo que provienen de algo que se llama la teoría endosimbiótica, que es como dos bacterias que se comieron, ¿ya? Entonces, de alguna manera, dentro de una célula hay pequeñas estructuras que podrían tener comportamientos tipo bacterias, y una de estas son las mitocondrias. ¿Ya? Las mitocondrias, uno, si la ha visto en el colegio ya, y se ven como un completo, así como con un poco de ketchup, así como una cosa como larguita, como con unas líneas raras. Pero cuando las veo con un gran microscopio electrónico, ahí veo ese detalle, ¿ya? Pero cuando las veo en un microscopio electrónico no las veo moverse. Entonces, por ejemplo, aquí yo las veo moverse como cometas, ¿ya? Fíjense qué pasa. Hay algunas mitocondrias que parecen donas, unas que son mini bolitas, unas que se estiran, unas que pasan de una morfología a otra. Y esto es todo un proceso energético, así como la célula tiene como batería en su interior y cómo las distribuye, porque piensen en la célula que no tiene un procesador central, tiene que coordinarse, tiene que caminar. Entonces, ¿cómo va a caminar? Tiene que usar energía adelante para construir patas, tiene que usar energía atrás para despegar las otras patas, y tiene que aprovechar o maximizar ese uso. Entonces, sus baterías, que son las mitocondrias, las empiezan como a distribuir. Manda unas hacia adelante, unas hacia atrás. Imagínense ahora, se quiere multiplicar. También tiene que dividir sus mitocondrias, una para uno, una para otro, en el fondo entre los descendientes. Entonces, estudiar su dinámica es algo re interesante. Y asimismo, como están las mitocondrias, hay otro organelo y otro de estos organelos que viven dentro de la célula, o que forman la célula, que es el retículo endoplasmático. Particularmente yo hice mi tesis en biología subcelular, que se llama esto, ¿ya? Hice mi doctorado estudiando organelos. Particularmente yo hice mi doctorado con Andrés Kupp, que es actualmente el ministro de Ciencia. Antes que era como el ministro, ahora es como el ministro que nos complica a veces. Pero en el fondo lo que nosotros estudiábamos era como el retículo endoplasmático, que es esta red de tubos, como se ve acá, y uno está acostumbrado al retículo endoplasmático como unas masitas, pero el retículo endoplasmático es una cosa hermosa, súper móvil, ¿ya? A ver, que se mueve. ¿Por qué no se mueve? No se mueve. Ahí está muy bien. Fíjense que hay tubos, los tubos siempre tienen un diámetro igual, y esto es increíble porque son los mismos tubos que hay en plantas, que hay en levadura, que hay en células animales, ¿ya? Son del mismo diámetro y tienen comportamientos súper parecidos, cómo crecen, cómo se redistribuyen, cómo se fusionan. Entonces, todo este comportamiento a esta escala, de nuevo nos hace pensar que hay una cosa anatómica que tenemos que ver y tenemos que tratar de entender. Mi pregunta de tesis de doctorado era súper simple. Era tratar de entender porque cuando se mueven estos tubos, ¿qué pasa con lo que hay dentro de los tubos? ¿Cómo se mueven estos, cómo son los flujos dentro de estos tubos? Y pareciera que algo súper básico porque todas las células, en el fondo, eucariontes tienen retículos, entonces pareciera algo resuelto, porque ustedes quizás piensan que los científicos estudian cosas súper rebuscadas, que pasan muchas veces, pero hay muchas cosas simples que no están resueltas, y que cuando uno las cuestiona, en el fondo, básica, es un momento súper, en el fondo, a diferencia, no sé, pues de otras áreas como la política, que uno trata de mantener una visión y decir como, yo siempre he tenido la misma opinión y no la he cambiado nunca. En ciencia es todo lo contrario. Es un momento, o sea, las neuronas son una gran malla en donde todas están interconectadas, ¿ya? Entonces uno no tiene neuronas, tiene una red, ¿ya? Pero después de eso apareció el microscopio, apareció Ramón y Cajal y dijo, no, las neuronas no son continuas, sino que se están tocando. Llegan a un punto muy contiguo, pero casi continuo, casi que se fusionan, pero no están fusionadas. Y ustedes dicen, eso es algo trivial, pero fue algo súper revolucionario, y esto cuando le dieron el premio Nobel, es como de los malos ejemplos de humildad en la ciencia. Se lo dieron a Golgi, porque Camilo Golgi había creado una técnica microscópica que le mostré al principio, que permitía ver las neuronas. Pero Ramón y Cajal la revolucionó, la llevó a otro nivel. El fondo, para hacer que fuera perfecta, cambiaba el pH con su aliento, las ponía en sus ventanas, y hizo imágenes preciosas. Y él dijo, no, las neuronas son discontinuas. Y él creó la teoría sináptica, y fue toda una revolución. Y Golgi también le dieron el Nobel porque había inventado una técnica.
Pero en el discurso del Nobel, Golgi no estaba de acuerdo con las ideas de Ramón y Cajal. Y él seguía defendiendo sus ideas de la red, a pesar de la evidencia y a pesar de que estaba en el Nobel, por las ideas de Ramón y Cajal. Entonces, eso es algo que no debería pasar. Deberíamos ser siempre reflexivos y más con las imágenes que tienen mensajes súper impactantes, como decir acá, mira, el retículo se mueve. Hay muchos tipos de experimentos que uno puede hacer en biología, pero ver una imagen es como que es indudable. O sea, yo veo eso y digo, o sea, se está moviendo, no me lo podéis inventar. Y asimismo, en el fondo, explorando otras áreas, hemos tratado de entender por qué se mueven y las preguntas se empiezan a sofisticar en ese aspecto de qué hay dentro, qué más hay dentro de la célula. En este caso estamos viendo citoesqueletos, que son en el fondo el pequeño esqueleto que tienen las células, y las bacterias cuando quieren invadir tratan de alguna manera de utilizar mecanismos súper parecidos. De hecho, nosotros hace poco estábamos estudiando, aquí tengo un video de eso. El video viene más adelante, primero les voy a mostrar este otro. Esto lo sacamos hace poco, que fue una idea de tomar una toxina de serpiente, esto salió en el diario y todo, fue bien hicimos harto ruido, una toxina de serpiente, y vimos cómo esta toxina, que en general tiene efecto en la sangre, tiene efecto a nivel de cómo funcionan las células, afecta a las mitocondrias. Fíjense, hay unas mitocondrias que se vuelven bolitas, otras que son más largas. Entonces demostramos que la toxina de serpiente tiene un efecto más allá, un efecto metabólico no conocido, y este efecto metabólico puede tener utilidades en terapia principalmente de cáncer, y nosotros lo estamos tratando de ver en cicatrización de herida. Entonces, como contando un poco la historia, para organizar un poco el montón de anécdotas que le he contado, esto partió con el microscopio de Antoine van Leeuwenhoek. Como le digo, Antoine van Leeuwenhoek fabricaba esos lentes, ¿ya? Y al mismo tiempo con Robert Hooke, que quizá uno le atribuye la invención del microscopio, porque esto se parece más a un microscopio que esto, o al microscopio actual. Porque Robert Hooke usaba un microscopio compuesto, que es lo que uno está acostumbrado a ver, ese que tiene el tubo largo. Pero el problema es que la tecnología de los lentes no era muy buena en ese tiempo. Entonces, el microscopio de Van Leeuwenhoek, los lentes eran más perfectos y solo tenía un lente. En cambio, el microscopio compuesto tiene dos lentes, uno acá y uno acá. Y como no eran tan buenos esos lentes, tenía el problema de que la distorsión se acumulaba. O sea, era la distorsión del lente 1 más el lente 2. Entonces, las imágenes de Van Leeuwenhoek eran superiores. Entonces, aquí se disputa quién crea el microscopio, pero en el fondo uno igual toma partido por alguien. Y el de Van Leeuwenhoek fue el que logró ver los microorganismos por primera vez. Luego aparecieron esta tensión de neuronas, apareció la fluorescencia, empezó a entrar la matemática, y la matemática siempre entró en microscopía con el hermano, en el fondo, millonario de la óptica, que es la astronomía. La microscopía nunca ha tenido tanto financiamiento como la astronomía. O sea, es deformable, que es como lo último que se ha desarrollado. Entonces, toda esa teoría, los microscopistas eran como, bueno, pues, aplicamos la microscopía. Aquí está. No lo puse en la línea, pero originalmente la fluorescencia surgió en el fondo de estos peces que viven en el fondo del mar, que tienen algunas proteínas, algunas en el fondo moléculas, que le permitían, no se tienen tan claro como cuáles son todas las funciones tradicionales, pero se cree que tienen que ver con emitir luz a partir de luz que acumulaban. Entonces, estos órganos, de alguna manera, nos permitieron, con la ingeniería genética, sacarle el pedacito de DNA, volver a cultivarlo y volver a poner ese DNA en otro bicho, por ejemplo, en este caso, en mis queratinocitos que les mostré anteriormente. Entonces, hay todo un trabajo de ingeniería detrás que se ha ido acumulando y las microscopios son una carrera, así que está todavía en curso, porque no se ha definido todavía cuál es el microscopio definitivo, o sea, cuál es el mejor de los microscopios y el que todos deberíamos tener, ¿ya? Y en el fondo, para ir ayudándolo a responder esa pregunta, perdón, para ir ayudándolo a responder la pregunta final de cuál es el último microscopio, o cuál es el que estamos buscando, uno debería, o necesariamente, tiene que buscarlo de acuerdo a su pregunta, ¿ya?
Entonces, si mi pregunta, en el fondo, es ver mitocondrias enteras, o ver el interior de la mitocondria, o ver el interior del interior de la mitocondria, no existe un microscopio que me permita todas esas opciones actualmente, pero ¿qué sí tenemos? Por una parte, tenemos, perdón, se me pasó una diapositiva, ¿ya? Tenemos claramente que juntar la experiencia de los equipos, por una parte, ópticos, la gente que hace el diseño del equipamiento, con la gente que actualmente hace el procesamiento de las imágenes. Particularmente la microscopía da un salto bastante, una dirección bastante, quizás no tan divertida, pero más práctica, hacia el uso de machine learning, como estas redes neuronales de aprendizaje y todo el tipo de procesamiento óptico en computadores, lo que nos abre opciones muy interesantes, porque antes los microscopios son súper caros por los componentes, pero si logramos hacer microscopios solamente con componentes informáticos, podemos llegar a tener, como con estos microscopios de papel que yo les mostraba, grandes imágenes a muy bajo costo, porque el costo es computacional y el software puede correr en el Internet, en la nube. Y de hecho, ese es el proyecto principal que nosotros tratamos de desarrollar actualmente. ¿Ya? Particularmente, la carrera actual se llama superresolución. ¿Ya? En Chile solo existe un microscopio de superresolución de última tecnología, y lo tenemos nosotros, y la superresolución implica combinar la potencia de la fluorescencia. En el fondo, la fluorescencia quiere decir que yo puedo ver, identificar una célula neuronal de una célula astrocito, que en el fondo es una célula que la acompaña, y ver, en este caso, como muchas neuronas, y poder ir separándolas. Y eso combinado con, en el fondo, la especificidad de combinarlo con alta resolución, con poder ver esto mismo, pero con muy, muy alta definición. Porque al tener alta definición, aquí estamos viendo una imagen de un cerebro, inicialmente como se creó foto por foto, y ahora ya como reconstruida, la idea es como explorarla un poco, y las neuronas son bien interesantes, porque cuando las veo de cerca, veo que tienen como esas pelotitas, ¿ya? Que trivialmente nosotros les decimos espinas, asimilando que las neuronas son como rosales. Y lo que se asume actualmente es que estas espinas, de alguna manera, son la base de la memoria. Cada espina tiene el tamaño de una bacteria aproximadamente. Las espinas son bien grandes, ¿no? Y la forma de la espina, de alguna manera, me permite saber qué neurona está potenciando una comunicación y cuál está despotenciando. Y toda la información que nosotros tenemos en nuestra cabeza se almacena de esta forma. Una forma súper compleja de cómo neuronas que se tocan con otras neuronas y se tocan más o menos de una vez con espinas. Imagínense la complejidad de que solamente una representación tridimensional y una organización de neuronas que se tocan, y sobre este contacto hay subcontactos con estas espinas. Eso me permite todo, o sea, me permite la conciencia, me permite la creatividad, me permite la representación visual. Y nosotros pensamos muy, en el fondo, centrado en el humano, que el cerebro humano es el más hermoso, pero no es cierto. O sea, imaginemos los órganos sensoriales de algunos animales que tienen corteza olfatoria brutalmente más desarrollada que las nuestras, o tienen corteza auditiva muy desarrollada también. En el fondo, los animales que viven bajo la tierra y casi no tienen corteza visual, como está el topo estrella, pero tienen una nariz con unas protuberancias que ya las quisiéramos. Y en el fondo, el problema de esto sigue siendo el costo, ¿ya? Este tipo de tecnología no va a ser masiva, porque es muy costosa. Entonces, a pesar de que tiene procesamiento computacional que le baja el precio, ¿ya? Existe uno en Chile y probablemente el único en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Ya? ¿Y cuál es la invitación actual? Es a desarrollar nuevos métodos de superresolución que sean de bajo costo. Y la carrera actual, y esto es como lo último, así para dejar espacio para preguntas, esto que es algo muy, muy hermoso, que a mí me encanta, que lo hacemos en el laboratorio hace un par de años, que se llama microscopía de expansión, ¿ya?
Y este es un concepto así como que uno ha visto un montón de series, que uno ve en la tele y dice, ¿qué tal si tomo una cosa? ¡Pum! Y la agrando. ¿Ya? Es como el sueño, es como lo que debería estar haciendo la ciencia todo el tiempo, agrandando cosas y achicando cosas. ¿Ya? Pero el problema es que es difícil agrandar algo porque obviamente va a dejar de funcionar, a menos que agrandar a los átomos o los enlaces químicos. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Imagínense que este fuera una neurona. No funciona este video, pero voy a usar este otro. Imagínense que esta es una célula. Y esta célula yo ahora la voy a marcar con cosas fluorescentes. Esto es muy análogo a, imagínense que yo tengo un árbol de Navidad, este es el árbol de Navidad, y tengo la luz apagada. Todo oscuro. No veo el árbol de Navidad, está oscuro completamente. Entonces yo, para saber que tengo un árbol de Navidad, le voy a poner un montón de luces al árbol de Pascua. ¿Ya? Entonces yo voy a rellenarlo de todas las luces que pueda. Entonces yo en realidad ahora voy a prender las luces y no voy a ver el árbol de Navidad, voy a ver las luces, pero con las luces yo voy a ver la forma hermosa del árbol, que va a ser puntiaguda y hacia abajo más ancho, y voy a poder describirlo. No voy a ver la base del árbol, no voy a ver el interior del árbol, pero voy a ver las luces y me conformo con eso. Entonces, si alguien me dice, ¿viste el árbol? Yo voy a decir, sí, vi el árbol, pero no es verdad, están viendo las luces del árbol, no están viendo el árbol. Y la gracia de esta técnica y este método, y lo explico porque en el fondo probablemente esto salta al diagnóstico, salta a la educación escolar, porque es realmente económico. Lo que vamos a hacer, imagínense su árbol, le vamos a echar una tonelada de gel, ¿ya? Imagínense el gel como el gel que usan como para el pelo, ¿ya? Pero en realidad aquí se usa el mismo material que se usa para los pañales desechables, ¿ya? Entonces, acrilato de sodio, acrilamida, ¿ya? Que es transparente. Entonces, imagínense que metieron su árbol de Pascua en un montón de gel transparente y siguen oscura. Prende la luz, se ve, no prende la luz, no se ve. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en el fondo, echar un químico, si fuera un árbol, un químico que consuma el árbol de Pascua, pero antes de eso vamos a hacer que el árbol de Pascua quede inmovilizado con el gel. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que aquí el único detalle es que desaparecen las líneas negras. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en este paso de aquí a acá, en los que están verdecitos, en el fondo desaparezco todo el árbol y sigo viendo solo las luces. Y si tengo ahora solo las luces, las puedo agrandar. ¿Ya? Y esta de divulgación es llevar estas imágenes de alta resolución en esta plataforma que nosotros manejamos, que es micromundo.team, en donde ustedes pueden simular la experiencia del microscopio, y por ejemplo ahí tienen un ala de una mosca, y pueden hacerle zoom como si fuera Google Maps, y llegar a ver los pelitos, y así tenemos un montón de distintos tipos de muestras, tanto por curiosidad de la universidad, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco los microscopios en el fondo de manera directa, y en paralelo vamos a estar armando. Entonces ahí la invitación también queda, por si las preguntas no alcanzamos ahora, pueden hacer también durante ese día. Eso sería. ¿Alguien, no sé si estás ahí? Sí, estas dudas estuvo muy entretenido y me da mucha curiosidad de saber tu opinión. Si, bueno, vimos en la charla que hay diferentes tipos de microscopios para responder diferentes preguntas. Saber la estructura de las células, saber cómo se mueven o cómo interactúan. Pero también ahora con avances de otras tecnologías podemos usar, no sé, el modelamiento en el computador o el material genético. ¿Tú crees que llegue o llegaría un punto en que no es, o tú crees que llegaría a ese punto que no es necesario usar la microscopía? Ya, buena pregunta, para predecir un poco el futuro. Mira, igual la tecnología espera, voy a ponerlo un poco en mute, que me escuchaba el eco, ahora sí. Que en la tecnología de los microscopios, por una parte ha ido por aprovechar, como les decía, lo de la astronomía. Y lo más novedoso de la astronomía son los lentes adaptativos, como el fondo la óptica adaptativa, que son lentes que se deforman, ¿ya? Entonces, la óptica, así como dura, sigue siendo súper revolucionaria, pero pareciera ser que la luz propiamente tal, los fotones,
se vuelven un poco como que tienen límites porque no son tan chicos como los electrones o como cosas subatómicas. Por otra parte, ha avanzado harto como la parte de microscopía libre de lentes también, ¿ya? Hay harto como de la idea holográfica, de que si yo puedo tener otro tipo de señal, porque lo que yo necesito es como, para poder interactuar con un objeto, es algún tipo de señal. Puede ser luz, pero podría ser cualquier cosa. Puede ser sonido, puede ser presión, puede ser por ejemplo, la microscopía de fuerza atómica, que es como un cantilever, que es como una aguja que toca el objeto y me lo reconstruye. Entonces, esta pregunta no es nueva y yo la vi hace poco en una encuesta como de la Royal Microscopy y lo que piensa la gente es como que actualmente, en el fondo, en los próximos 10 años, lo más importante en la microscopía es la superresolución, porque básicamente se va a recuestionar todo lo que hemos estudiado debajo con una nueva técnica. O sea, vamos a mirar bacterias de nuevo, vamos a mirar los núcleos, vamos a mirar centriolos, vamos a mirar semillas, pero en los próximos 100 años claramente el machine learning y la computación van a ser brutales en lo que han alcanzado. Es como pensar cuando antes como un En la Chile, y desde acá no tenemos cómo acceder, tal vez. Sí. Y también complementando, también está el otro punto, que por ejemplo los microscopios los usamos en investigación, pero en diagnóstico siguen usando el microscopio como con luz, o sea, siguen usando un microscopio como que yo les mostré en la línea de tiempo que está así como del cuarto lugar, o sea, tiene dos lentes, una fuente de luz, así como estándar, y las tinciones que usan son tinciones que se inventaron hace 30 años. ¿Y por qué lo usan? Porque funciona. O sea, si yo quiero diagnosticar cáncer y malignidad, ese microscopio es suficiente. Entonces, probablemente vayan a aparecer mejores métodos, pero en el fondo esos microscopios hace 30 años que ya están obsoletos en investigación y la clínica no los va a soltar porque mientras les funcionen, en el fondo no van a cambiar algo que funciona. Ese es el punto. Sí, pues súper buen punto, porque a lo mejor para investigación no sirve tanto, pero para el diagnóstico, para el trabajo en otras áreas, como ahí dices, como en los hospitales, aún sirve y va a servir por mucho tiempo. Sí. Sí, No sé si tienes... complementando una cosita más pequeña, si se fijan acá, esta foto acá arriba, este se llama Celomic Array Scan, que también es un equipo que tenemos acá, y esta es como la otra manera de hacer trampa en los microscopios, porque ese pequeño microscopio, lo voy a agrandar igual yo acá, no puedo. Ahí, ¿cuál es la búsqueda acá? Es decir, ¿qué tal, por ejemplo, si quisiéramos entender de microorganismos marinos, que es algo en el fondo que siempre nos impresiona, pongamos un robot como ese, que te pueda analizar en el fondo dos. Oye, y hablando de tipos de microscopio, me aparece una duda de que escuché allí también dentro de los recorridos el tema de los virus y en este caso porque en una parte de la exposición está el virus que causa el COVID. ¿Y qué tipo de microscopio se usa para verlo? Si se puede ver. Buena pregunta y apunta al corazón del problema de este triángulo de la frustración que les decía, que el concepto es resolución y es como, ¿qué es lo mínimo para poder resolverlo? ¿Ya? Entonces, imagínense que ustedes miran a una estrella en el cielo y ustedes ven una estrella que está al lado y las dos estrellas se ven iguales. Entonces, ustedes no pueden ver los detalles, pero saben que hay estrellas. Ven que hay dos estrellas y podrían contarlas. Podrían decir 1, 2, 3, 4, sin problema. Quizás en ese punto haya más de una estrella, porque ustedes no pueden ver los detalles. Pero lo primero es como entender que un microscopio va a poder ver o no ver los detalles, y eso va a ser resolución. Pero siempre se va a ver, no debería ser invisible. ¿Ya? Aquí voy con eso porque, por ejemplo, en Valdivia, están haciendo un estudio bien bonito con nanobodies, que son unos anticuerpos que sacan como de llama para neutralizar el COVID. Entonces, para seguir en el fondo el efecto, lo que van a tratar de ver es partículas virales, o sea, como número de virus dentro de una célula, y yo puedo contarlo. Y eso lo puedo hacer con cualquiera de estos microscopios, porque al igual que mirando el cielo, yo voy a poder contar, tengo 10, tengo 20, tengo 30. Pero si quiero ir más allá, por ejemplo, ver las patitas de la célula, con estos microscopios que les mostré ahora, a excepción de los últimos dos, que son super resolución, no los voy a poder ver en detalle. Por ejemplo, esto que no se las mostré recién,
Esto también es super resolución. Y nosotros anteriormente vimos las mitocondrias, que las mitocondrias yo les dije que eran esos palitos que se movían rápidamente, pero esto es mirar una mitocondria en detalle y vemos estas crestas mitocondriales. Esto ya es super resolución, ¿ya? Y esto es súper resolución. Para evitar estos trajes, lo que se hace actualmente es como uno saca un pedazo de un virus, ¿ya? Como la proteína Spike, que es la más famosa, pero saca como un pedacito del virus que ya no es mortal, y lo puedo transportar ese pedacito y estudiar el pedacito en un laboratorio normal. Aquí está el Folscope. Voy a dejarles invitados. Este es el kit que se va a usar el sábado. Bueno, este no, el mío, mi regalón. De alguna manera tener todos los componentes del microscopio, la platina, y aparte un microscopio que no se va a romper, que lo puedo guardar. Entonces, para nosotros es súper interesante como que puedan usarlo en el taller y después que saquen fotos y las manden y las compartan por Instagram y vean tus propios microbios de su cuerpo, de sus mascotas, qué sé yo. Sí, no, va a estar bien entretenido. No sé si hay más dudas. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en cartografía se ocupa un tipo de escala, ¿cierto? Y en los microscopios, ¿qué tipo de escala se ocupa? Ah, ya. Creo que una X, ¿cierto? Yo creo que mejor Jorge lo va a explicar. No sé si escuchaste. No, escuché cáncer. No. En cartografía se utiliza una escala y también ejes. En el caso de la microscopía, ¿qué se usa? Así, ¿verdad? Exacto, creo que una X. Se usa X, se usa... 60X, 40X. Claro. En el zoom. Sí, ya. Claro. Ya. Oye, o sea, la pregunta tiene distintos niveles de complejidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando uno está en cartografía, y también en astronomía, ya como en astronomía más cuántica, empieza a usar uno lo que se llama las geodésicas, que son estas, como es la manera de unir dos puntos cercanos, pero si el espacio no es recto, es curvo. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un embrión, y tenemos el embrión, entonces tengo que yo rediseñar el espacio de cómo lo voy a mover. En general, nosotros usamos coordenadas estándar, o sea, microscopía uno asume que son micrones, pero en realidad micrones son como 0,60, o sea, 5 ceros y un 1. ¿Ya? ¿Ya? Es como una millonésima de milímetro. ¿Ya? Entonces, pero la microscopía también abarca lo que es más chico todavía, que es nanoscopía, como lo que estamos viendo acá, que es una milésima de micrón. ¿Ya? En el fondo es como un milímetro dividido como 100 millones. Entonces, la escala, el fondo ahí, el fondo simplemente es achicarla. Nosotros nos movemos en X, en Y y en Z, como se acostumbra en algo plano, pero dependiendo de la pregunta lo modificamos. Y dependiendo de la pregunta, esto se vuelve aún más divertido todavía, porque, creo que no tengo ninguna slide de eso, porque en el fondo aquí nosotros asumimos, bueno, esta, es espacial, ya solamente tengo células y yo tengo X, Y, Z, y más para el lado significa más ancho, más alto. Pero yo en una imagen no solamente tengo distancia, y aquí se pone rara la cosa, porque yo puedo, por ejemplo, poner un indicador de temperatura. Entonces la imagen me va a indicar que mientras más brillante, más caliente es esa región, o más fría es esa región. O lo que yo estudio actualmente, que es bien divertido, que es lo que hablamos de la mecanobiología. Que en el fondo cómo las células se empujan, se tiran, y por ejemplo cuando un virus trata de llegar a la célula y se clava como una estaca, y le tira como casi una bomba atómica a escala para poder meter su ADN adentro de una célula, todas esas fuerzas no las vemos en una foto, porque en la foto vemos las cosas moverse o en un video, pero no podemos cuantificar directo las fuerzas. Entonces, nosotros usamos otras películas con otras escalas de colores, y en esas escalas de colores incluimos de alguna manera otro tipo de mediciones. Entonces, las escalas vienen en un concepto un poco raro que se llama hiperespectral. Aquí el concepto es que cada color puede significar algo interesante. En astronomía también se usa, ¿ya? Pero en nuestro caso podemos poner un color, sea temperatura, sea pH, sea células, porcentaje de células que se van muriendo, fuerzas, y fuerzas pueden ser fuerzas hacia arriba, fuerzas hacia abajo, fuerzas hacia los lados, y puedo ponerlas con distintos colores, y ahí uno puede inventar escalas. Entonces,
no es algo tan fijo, o sea, la más clásica es algo fijo como lo que vimos ahora, pero los colores yo los voy a poder reinventar y crear una escala que se me ocurran a mí. No sé si por allá iba la pregunta. Esas X del microscopio son como cuántas veces se amplifica la imagen, cuánto zoom tiene. Ese es del lente. Pero cuando lo vemos, tiene todos esos tipos que contaba Jorge. Pero igual es como un sistema métrico, se puede decir. El sistema métrico se usarían los micrómetros, nanómetros. ¿Y esa una que significa? Este es micrómetro. Significa que 1000 de esos hacen 1 milímetro. Eso, ¿verdad? Sí. Sí. Micro, sí. También claro, con la temperatura ahí podemos ver otros factores de cómo se relacionan en el espacio, como decía ahí. Lo que pasa es que hay otros microscopios más especializados, como Jorge mencionaba, que no solo te ven las distancias, sino también usan otros sensores, como el de temperatura. Y ahí también se puede ver como la parte de la luz ultravioleta y todo eso. Y hay otros que ni siquiera usan como la luz, sino que usan los electrones. Súper variados dependiendo para qué se quiere ver. Sí, es todo un mundo. Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes van a usar algún tipo de muestra acá, que aquí al ojo, este es el portaobjeto, ¿ya? Que al ojo debe medir como unos 5 centímetros, entonces esa muestra que está ahí al medio debe ser como unos 2 centímetros, ¿ya? Y la gracia es que cuando yo uso un microscopio y voy aumentando, ¿ya? En el fondo, aquí fíjate en la barrita de escala, voy a partir de nuevo, aquí abajito. ¿Se ve el mouse o no? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Entonces, acá, si yo en el fondo parto de 1 milímetro, o sea, quiere decir que la barra mide 1 milímetro, o sea, esto mide como, si me acerco, mide como 50 micrones, pero siempre una fracción, en el fondo cambia la unidad de medida, pero 1 milímetro dividido un número más grande. Entonces, en el microscopio yo asumo que estoy en el orden de los micrones. Esa es como la teoría, pero igual es como uno ahora usa el microscopio para cualquier cosa chica también. Entonces, tú nunca abrís los 27 gigas, tú solo abrís como el pedacito que estáis mirando. Entonces, lo que yo les contaba del proyecto Micromundo en general es que nosotros digitalizamos un montón de cosas y las pusimos abiertas, entonces ustedes pueden hacer esto mismo en línea, en la página web nuestra que es micromundo.team. Y se puede usar en clases, pueden hacer anotaciones, pueden, por ejemplo, no sé, pueden decir, hoy ¿cuánto me dirá esto? Y aquí pueden decir como, voy a medir, así. Ahí surgen como... Y ahí hay muestras como de todo. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos un riñoncito de un ratón, entonces uno lo ve de lejos, y ahí uno dice como, oh, ¿cómo serán las células? Y se acerca y como, wow, ve las células. Sí. Claro, y hay otros que como para descargarlas te lo lleva un clúster ahí como en una nube o sistemas así parecidos, porque son muy grandes, entonces no caben en un computador. Igual el sábado también puedes hacer las preguntas. Claro, sí. Oye, igual, complementando un poco, la idea, por ejemplo, en particular de la microscopía virtual, no de todo, es que no se necesitan microscopios, es decir, computadores brutales. Porque en general, si tú abres una imagen, no sé, pues de 10 GB, tú necesitas 10 GB de RAM. Esta pesa como 50 GB y nadie quiere tener 50 GB de RAM. Bueno, quisiéramos, pero es muy caro. Entonces, lo que uno hace es como abrirla a pedacitos. Y estas imágenes en particular son más o menos livianas. Pero igual, en el fondo, a medida que uno escala en el tipo de experimento, puede llegar al orden de los terabytes en una pura película. Entonces, depende del experimento. O sea. Y bueno, en el chat habían dado felicitaciones, que estaba muy buena la charla. Había una profe también ahí que lo encontró súper entretenido. Y si tienen consultas, pueden escribir a Jorge, su equipo, en Micromundo Team, y también ver los productos en Tienda Micromundo en Instagram. Y por supuesto seguirnos, somos un ecosistema, y con esto cerramos también por tiempo. Y nos vemos a Jorge el sábado
y nos vemos mañana con Macarena para hablar de las noticias falsas. Súper. Gracias, Jorge, de nuevo, y gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Chao, chao.